que, bueno, estamos rematada ya la temporada, poníamoslo en un tuit, ese cuarto puesto de Fernando Alonso, ¿no? Güey, y un poco, aprovechando esta tarde deportiva que estamos teniendo aquí en Alderiques, el falar contigo un poquillín de cómo viste esta temporada 2023 de la Fórmula 1, que la gente al final vació un poco ese soufflé como si fuera un pastel, ¿no? Con el piloto asturiano, pero que entamó de una manera muy meritoria, ¿no? Sí, bueno, fue una temporada yo creo que bastante larga, es la más larga de la historia de la Fórmula 1, con 22 carreras, y eso hizo también que hubiera varias sensaciones a lo largo del año, y sobre todo por el rendimiento que tenía el coche de Aston Martin, lo que vimos al entamo de temporada, y era impresionante, y era un coche que venía de estar noveno el año anterior, y que de repente estaba eso, en todos los podios, con ese tercer puesto en todas las carreras. No vamos a hablar mucho de Red Bull, que sí que tenían esa dominancia extrema y estaban ahí ganando, pero en el tercer puesto siempre estaba Alonso en las primeras carreras. Y claro, eso ya era un sueño, ya era, vamos, ya lo hablábamos al entamo de temporada, que no se iba a mantener. Y eso había que saberlo. Y bueno, lo que sí que tuvimos fue un meritable cuarto puesto para rematar la temporada, de alguna buena actuación, ese último podio para poderse llevar ahí Alonso en Brasil, Claro. que ya lo hablamos aquí. Y bueno, yo creo que en general una temporada en la que Alonso demostró que tenía el nivel, que no está viejo todavía, no está para retirar todavía, y que si tiene coche va a seguir estando ahí en los puestos de arriba. Habrá que ver lo que fa el año que viene, eso no solo él, sino en el equipo y qué coche irán. Porque aparte lo que decíamos, Pedro, que este proyecto de Aston Martin, cuando él camuda de equipo y marcha para Aston Martin, falábase de proyecto a largo plazo, que la siente a lo mejor es que hace caro, pero lo que pasa es que el suflé, si vamos a poner el símil ese de un Sí, pastel, el suflé, si como alentamos, sacó esos podios, estaba detrás de los Red Bull y tal, decían, meca, este año queda campeón y tal, pero bueno, después vino los otros equipos también tienen ingenieros, trabajan los coches y al final, oye, perveritorio lo del cuarto puesto, cuidado que muchas veces a lo mejor no damos el valir que tiene. sí. Rematar la temporada con ese cuarto puesto y eso, poder mantenerse en las posiciones de arriba, y muy meritable y sobre todo porque estamos eso, compitiendo contra grandes equipos como eran Ferrari, Mercedes, que a la fin en el campeonato de constructores sí que llegaron y pasaron a Aston Martin, pero nada más Lewis Hamilton pasó como piloto, Claro, aunque Aston Martin mm, quedó cuarto en el campeonato, o cuarto o quinto en el campeonato de constructores, y quinto si parece, sí. Alonso quedó cuarto, quinto, porque al final adelantó también McLaren. Entonces, Sí, sí. bueno, eso fue todavía, eso quedó él por delante que el equipo. Claro, y no, y aparte lo que decíamos, que el entamu fue espectacular, ¿no? No, que además Sí. insistimos en el tema del largo plazo, ¿no? Que la gente, claro, lo que pasa es que, a ver, Mm, y es normal que si sufle, haciendo este símil que estamos haciendo, güey, que si sufle sí, subiera porque la gente decía, meca, pero esto que ¿no? Llevaba a la gente como mucho a la espera de esos buenos resultados, bueno, porque es lógico, ¿no? De cualquier, estamos hablando también, güey, esta tarde de ciclismo, de fútbol, de hockey, y al final en todos los deportes es lo mismo, la gente lo que quiere es pues ver victorias y que gane su equipo, y está entonces claro. cuando vieron eso, pues bueno, pero que ya una cuestión a largo plazo y que además Alonso y el más crítico consigo mismo y también con el equipo, que dice que bueno, hay que mejorar, hay que ver cosas, hay que seguir adelante, y que estaba per contento con esa tercera plaza, ¿eh? Sí, bueno, eso, la esperanza estaba ahí desde que vuelve Alonso a la Fórmula 1 y es verdad que con ese proyecto de Alpine que parecía bastante bono, con ese plan que tenían el año Sí, pasado y todo eso sí que no dio tiempo ni a subir el suflé porque no había nada ya. que agarrar ahí. Entonces hasta el propio Alonso tuvo que salir a decir, bueno, el plan no existe, vamos. Y aquí con Aston Martin, pues más inesperado, pues sí que llegó todos esos puestos meritorios y bueno, ahora seguir trabajando eso en el largo plazo, a ver lo que sale el año que viene, si siguen para arriba o cómo, porque en la parte media de la parrilla lo que estamos viendo ya que hay una lucha muy grande y tanto los equipos cerca, eso está McLaren, pero está Ferrari, está Ujú. Mercedes
y los de detrás tampoco, vamos, a poco que me lloren, pueden estar ahí. Entonces, salvo Red Bull que está en otra liga, los demás, tanto todos muy cerca. Claro, eso prestábame en Trugate, porque como estábamos haciendo un balance de lo que es este remate de temporada y prestábamos, güey, en esta tarde deportiva en Alderiques, que estamos insertando, siente, bueno, pues eso, como Pelayo Sánchez Mayo, el ciclista que estaba ahora en Movistar, pues con un nuevo proyecto y queríamos hablar eso del remate de temporada de la Fórmula 1 el pasado fin de semana, pero sí que me prestaba eso, que la gente, y tú como y es el nuestro colaborador, nuestro especialista, Pedro, la gente puede decir, meca, pero ¿el año que viene vamos a tener que aguantar ese pestazo del Red Bull o qué? ¿O no hay posibilidad de agarrarlos? Pues parece que Red Bull va a seguir ahí porque, vamos, este año debieron estar trabajando en el coche del año que viene y que querían trabajar ya en el de 2026 porque cambió el reglamento en 2026 y entonces la FIA tuvo que prohibir a los equipos que trabajaran en el coche de Date 2026. cuenta, date O cuenta. sea que imagínate cómo está Red Bull por delante. De momento, vamos, parece que tanto Red Bull como equipo como Verstappen están en el mejor momento y eso va a seguir ahí. Luchar con ellos va a ser muy complicado. Lo que pasa que sí que todos los equipos van a intentar por lo menos hacer mejores para estar lo más averados posible, ¿no? Sería un poco la esperanza de cara a vender a la gente que siga siguiéndonos y que continúe con esa afición a la Fórmula 1, ¿no? Sí, bueno, y lo que está claro es que las carreras pueden ser en tan muy interesantes, aunque Red Bull te hay, porque este año tuvimos unas cuantas carreras muy interesantes y bueno, salvo Singapur, que Ferrari sí que consiguió esa victoria, Carlos Sainz, y que sí que hubo un cambio de papeles, de roles entre Red Bull y Ferrari, el resto de carreras tuvimos a Red Bull dominando siempre, pero sí que tuvimos muchos grandes premios interesantes, entonces eso va a seguir el año que viene también. Claro, y aparte porque no solo eso, sino que también eso, hay muchas circunstancias. Lo que sí que prestábame también que afondáramos un poco y en ese dominio de Verstappen y eso, Checo Pérez con el mismo coche en teoría, con el coche de la misma escudería, la misma fábrica, Sí, esa diferencia de puntos que existe, eso amuesa el que este piloto Verstappen con el segundo campeonato que algama, allí un piloto de nivel top, como se dice ahora modernamente, ¿no? De nivel máximo. bueno, está claro eso, que Verstappen lleva un pilotazo y que está en el mejor momento. Y bueno, también hay que decir que el coche está hecho para él. Entonces, eso también ayuda un poco. Pero es verdad que él no comete errores o, vamos, por cada 10 que comete un piloto normal, él comete uno. Entonces, sí que está en un buen momento y el equipo, bueno, también está trabajando para él. Checo Pérez, sí que lo vimos, el entamú de la temporada esta 2023, ganó los dos primeros grandes premios y después yo creo que decayó un poco mentalmente también al Claro. verse con un equipo que no confiaba en él y con un compañero de equipo que, bueno, estaba pasando y per delante. Yo creo que Checo sí que es un buen piloto y que trabajó mucho este año y a ver el que viene si puede tener posibilidades, por lo menos de estar más cerca de Verstappen, si no llegue de ganarlo, que eso veo lo más complicado. Y la presión también, Pedro, ¿no? Esa presión que se ejercita Claro, hay sobre él y mucha todo eso. presión, eso Sí, está mucha, claro. mucha, mucha presión sobre él de decir, bueno, pues este con el mismo coche vaya la que vaya malo que lleve. Bueno, que pasa en fútbol, que si te vaya Sí. malo que lleve, vaya la que está entamando, que si al final esas cosas. Pero bueno, no es lo que nos interesa eso a nivel de Fernando Alonso. Pero importante lo que tú decías, Alentamu, parece una reflexión pero interesante, el que cumple 40 años, parece, y que vémoslo en plena Sí, forma y sobre todo en todos los ámbitos de la vida, pero en esto del deporte de élite, el que tenga ilusión en el futuro, eso es súper importante, ¿no? Y que tenga ganas de, porque son muchos los sacrificios y las cosas que hay que hacer para estar a ese nivel máximo, ¿no? claro, él eso está, yo creo que en sus mejores momentos a nivel del rendimiento deportivo que está dando. Además, con mucha experiencia, eso, y Claro, conociendo todos los trucos y gestionando también el propio equipo, porque ya casi el jefe de equipo y hasta el jefe de su compañero, que lo tiene como un poco como el hermano pequeño a Lance Stroll. sí. Entonces, yo creo que Alonso eso está ahora en un momento y sobre todo está disfrutando que presta a verlo disfrutando como lo vimos en esta temporada con esos podios. Yo creo que con el proyecto de Alpine se frustró un poco
y casi manda a tomar por culo la Fórmula 1 Sí, y sí, sí. ahora con Aston Martin está encontrando un proyecto ilusionante y de futuro. Entonces, parece que nos queden unos añinos de Alonso todavía en la Fórmula 1, No, y si el aparte, proyecto de Aston Martin va bien. acuérdate que eso, que hizo la experiencia todo el Dakar, lo del Le Mans, Sí, es decir, él tocó muchos palos, ¿no? Y vióse, pero vio este proyecto con ilusión y él tiene ganas de Fórmula 1 y eso, oye, pero importante porque eso, dice, préstame mucho lo que dices, Pedro, porque asunta una cuestión que se fala mucho en otros deportes, ¿no? Que aparte, agora estamos un pouco obsesionados col tema de la edad, ¿no? E como se entama tan mozo, ¿no? En todos os deportes, ¿no? Xente moi mozo sí, que entama a destacar, a exposigar ya e a ser perimportante, ya parece que con 40 años un ya hai un viejo y no, todo lo contrario, puede estar bien de forma, las exigencias que tienen físicas un deporte como la Fórmula 1 a nivel de físico, ¿no? Ya ves las preparaciones que tienen que llevar y todo eso y tal, sí, pero ye que asuntes lo que lle esa preparación física, que el todavía está físicamente per bien, y veslo en reportajes que pusieron cómo se preparan esos gomes para lo que lle el cuello y demás y tal, sí, esa gimnasia, el ciclismo, que lle muy aficionado al ciclismo por ese fondo que da, pero aparte xuntamos esa cuestión, xuntámosla con la experiencia, que la experiencia y un grado siempre se dice, y una cosa claro. que solo se garra con años de hacer una cuestión, ¿no? Sí, y bueno, estamos viendo una generación de pilotos muy Mm, buena en la Fórmula 1, tanto ya Sina que no están entrando muchos pilotos mozos, claro. porque parece que en las categorías inferiores los que fichen para Fórmula 1 no están viendo ese nivel de los pilotos que tenemos ahora. La generación moza de Carlos Sainz, Leclerc, etcétera, ya va para 30 años y siguen sin haber ningún relevo de los mozos de 22, 23, parece que queden sin plaza en la Fórmula 1. No sé si hay menos nivel o ven Claro, claro. que estos de 40 todavía resisten ahí. Entonces, claro. Y para toda la afición asturiana que nos siente y todo eso, damos sí esperanzas de cara a que Alonso, a ver, lo de ser campeón del mundo decías, pero una cuestión de Red Bull o de, bueno, de cuestión de escuderías, pero Mm, bueno, con esa capacidad de trabajo que tiene, digamos, esa forma de ser que tiene tan competitiva, que quizá ves traballará mucho que estará cerca y estará verao y él va a luchar. Y lo que dices tú, prestóme muchísimo porque a lo mejor quédenos, la gente quiere retirarlo, pero que igual quédenos un garrapillo años de él de estar ahí, sí, ¿eh? yo ahora lo veo eso, además ilusionado con el proyecto y si Aston Martin tira para adelante, que parece que están eso metiendo perres, que a la fin la Fórmula 1 también Sí. tiene una parte de deporte, pero tiene otra muy grande de Claro, que claro. necesiten, están haciendo una nueva fábrica, eso, estrenaron la Aston Martin, están trabajando mucho y parece que ese proyecto, si sigue tirando para adelante, Alonso está ahí y bueno, pues sí, es ilusionante y yo creo que sí que la afición puede esperar muchas cosas en todavía de Alonso en la Fórmula 1. No está para retirar todavía, vamos. O sea, y para el año que viene tenemos de algún, digamos, de algún cambio pero importante a nivel de reglamentaciones, de alguna cuestión, o no se conoce ainda. No, vendamos eso, vamos a tener un cambio de reglamento no muy grande, pero más o menos significativo, sobre todo a nivel de motor en 2026 y para Ujú. el año que viene nada más va a seguir vamos, va a seguir como está ahora. Más o menos, Tampoco vale. hay ningún cambio de pilotos, Ujú. de algún equipo que cambia de nombre, pero vamos, ya bastante estable, va a seguir bastante parecido todo de lo que conocemos este año. Parece que va a cambiar también un poquitín el formato sprint y Sí, todavía no sabemos qué carreras van a ser sprint y cuáles no. pero A querían, los que yo preste. querían quitarles o de algo así nada sentí, ¿no? Querían quitarles, estaban estudiándolo, vamos, sí, ¿no? Sí, bueno, Mm, ya en formato que a mí personalmente no me presta nada, pero vale. hay a quien le presta y ahora querían que mudar el formato para que fuera el viernes la quali sprint, Sí, el sábado por la mañana la carrera sprint, sábado por la tarde la quali normal y domingo la carrera como siempre. sí. Entonces, como cambiarles horas para ver si Ujú. cuadra mejor, Sí, a nivel de pero bueno, audiencias televisivas, supongo, y todas historias que exacto. padrán Están probando.
fabrán estudios per fonderos sí, de lo que lle les audiencias, claro, todo esto, agora con esto de las nuevas tecnologías tendránlo todo monitorizado y todo controlado y non querrán, pues oye, pues ves este minuto, si lo saben en televisión, el minuto este claro. de oro y verán, oye, pues en este momento. Y falando de eso justamente, Pedro, prestábame el tema de las audiencias este año, vamos a falar en el Estado español, en España, Sí. fueron casi récords a niveles de cuando Alonso estaba peleando por esos campeonatos en el 2005-2006. ¿Qué te pareció ese tema? Parece que entamó o retornó Sí, esa fiebre alonsista, ¿no? bueno, mucha gente eso volvió a ver la Fórmula 1. La diferencia entre 2005-2006 y ahora, ya que entonces ya era una televisión libre, sin pagar, aunque Abierto, en fuera abierto. privada, Mm, en abierto. Ahora ya no, ahora hay que pagar Movistar o DAZN y a partir del año que viene DAZN en exclusiva. claro. Entonces, bueno, la plataforma subióse un poco Mm, como vio que Alonso estaba ganando, pues bueno, también subió los precios. eh, Entonces, ya es más complicado que alguien se aficione si no tiene unas carreras para ver cómo oye en antes de pagar 40 euros al mes por ver la Fórmula 1. correcto, claro, claro, eso Eso siempre lo hace más complicado, pero bueno, la gente que quiere verlo encuentra maneras, claro. pagando sin pagar. Claro, sí, bueno, esa parte ya sabes cómo son esas cosas. Y relacionado con esta cuestión, hay una noticia que lle, aparte de Alonso, otro asturiano protagonista, que lle Antonio Lobato, que lle la voz de También, la Fórmula 1, que estaba en esa empresa Movistar, que tenía los derechos junto con Dazón, ahora agarra los Dazón, sentimos entrevistas de él en muchos medios, ¿no? Porque colabora Antonio Lobato, tiene una canal de YouTube, Soy Motor, una web para ser más exacto, ¿no? Soy Motor, sí, que se gestiona junto con otra gente y tal, y está falándose mucho si continúa Antonio Lobato, bueno, porque sabes que la gente somos mucho del comentarista que lleva muchos años, ¿no? Falla el corazón a la sí, gente, pues de Andrés Montes del baloncesto o de claro. Manolo Lamagora, por ejemplo, del fútbol o lo que sea, ¿no? Tú este tema de Antonio Lobato, que mucha gente, y además ya asturiano también, Ubieín, como Alonso, ¿qué piensas? Que hay duldes, dicen que Dazón a lo mejor quiere dar ahí un revolguín y meter otras voces nuevas, pero piensas que eso quita ahí salida al producto, porque Antonio está como ya muy asentado, Antonio Lobato. Bueno, eso está claro que en España la Fórmula 1 está ligada a Lobato porque eso desde los primeros años que se dio a conocer y que fue un producto de masas, la voz de la Fórmula 1 ya era Lobato, además con un estilo como muy peculiar de Sí, narración que eso puede gustarte o no, pero faelo de una manera que no lo faen nadie de más. Y claro, por ejemplo, hubo un par de años eso que yo lo veía en Movistar y que ya eran otros los comentaristas y bueno, ya eran buenos, pero ya que el Lobato tiene un estilo claro, claro, claro. que, que va presta para narrar y sobre todo en este año cuando Alonso está ahí, vives las narraciones con él. Entonces, yo creo que a él le presta mucho y si puede seguir llegado a la Fórmula 1 de alguna manera, va a hacerlo. Lo que pasa es que de momento, claro, no tiene contrato con Dazón, entonces habrá que esperar que ello Sí, ofrezca, igual, igual, digamos. igual, igual están negociando, porque yo creo que Dazón son Sí, listos y te dirán, oye, también, porque eso también agarra audiencia, no solo oye lo que ves, o sea, dentro de una retransmisión, y falamos de fútbol, lo que sea, de cualquier deporte, no solo oye lo que ves, sino quién está dentro. Por ejemplo, fálase que la gente ve tenis y está pues el Alcaraz o el Nadal, que si sí, ve baloncesto, o sea, la NBA, por ejemplo, un producto así internacional, pues la gente bajó audiencias porque hay muy pocos españoles. Cuando estaba Gasol, los Gasol, cuando estaba, ¿entendiste? Entonces, en la Fórmula 1 sí, es lo está mismo. claro. Oye, tienes Alonso en cuanto gana, o Sainz, o lo que sea, pues eso tiene. Y si tú ahí tienes un periodista o un comunicador bono que tiene fama y todo eso, yo creo que Azón puede analizarlo. Otra cosa y que piensen, bueno, vamos a acomodar un poco, tres voces o tres cares, bueno, que al final faense, ¿no? Todo el tema, pero sí Bueno, sí, que quieran probar. pero que Lobato y una referencia, aparte como compatriota nuestro, ¿no? Que y una referencia a nivel estatal, eso está claro, ¿no? Eso está claro, eso, ya es la voz de la Fórmula 1. De que Sí, llega Sina, ya como creció la Fórmula 1 con la su voz. Entonces, bueno, sería un cambio grande.
para ver las carreras a partir de ahora. Mm. Pero bueno, no lo veo mal. Habría que ver a quién ofrece la alternativa. Claro, a ver lo que nos tal. Y después ya para ir rematando, dándoles más fondes gracias, que faigas esta esvilla resumen de lo que fue esta temporada 2023. Vamos a seguir en contacto porque estamos gestionando. Sabes que en Alderique siempre estamos rabilando, gestionando, moviendo rollos, y entonces estamos igual relacionados con el motor, estamos rabilando alguna entrevistuca, alguna sorpresina, alguna casigalina para la nosa xente de Alderique que siempre está con nos aquí, que lleven tantos años con nos, y ahora con el Twitch que llevamos, pero estaba mirando yo el otro día, 2 años ya con el Twitch, va a cumplirse 2 años con directos de Twitch, entonces bueno, que igual tenemos alguna sorpresina, pero lo que sí me prestaba ayer era en lo que lle la Fórmula 1, ¿qué fechas tenemos ahora? Que si te remató la temporada la semana pasada, agora como son les feches más menos para ya entamarnos a preparar cuando vamos a ofertar a la xente el nuevo directo de entamo de temporada y todo eso, como son les feches más menos, Pedro? Bueno, eso, ahora tenemos este descanso de invierno Sí, bastante grande sí, y el calendario para el año que viene entama en marzo. sí, Eso, hay como pruebas en Bahrein, que ahora, bueno, ya no se fa en esas pruebas de antes en Barcelona, ahora ya son en Bahrein, un poco más yoñe de nos, claro, claro, que son en febrero, y sí. la primera carrera ya el 2 de marzo en Bahrein también. O sea, que van para Bahrein, bueno, van para Bahrein por el calor y todo eso, ¿no? Para probar allí los coches, bueno, y por los perres también, Bueno, y por los por perres también. eso, Por los eso perres me también. quería, sí, sí. Hay que decir las cosas a les clares. O sea, por los perres van a Bahrein y en febrero también ya, entonces ellos ahora tomen como, digamos, este mes de vacaciones y en enero ya entamen a hacer pruebas los pilotos, supongo, ya les Sí, fabriquen. bueno, eso, ahora están trabajando en los coches y a partir de finales de enero Sí, entamaremos a ver los coches del año que viene. Eso, los presentaciones, ¿no? pilotos no camudan ningún, pero bueno, ver cómo son los coches del año que viene para febrero, sí. Vale, y después ya en marzo tenemos ya la primer carrera en Bahrein y todo eso. Si te parece, entonces en febrero lo que podemos hacer eso, ya hacemos el especial de entamo de temporada y vamos falando un poco de las novedades, lo que Sí, vayamos viendo, pero bueno, lo que sí, dáteles más ponderes gracias por este todo año, porque tuvimos muchísimas fórmulas, ¿no? muchas. De mucho seguimiento, porque no solo fue, o sea, fue un seguimiento con pequeños vídeos precarrera, vídeos postcarrera, análisis precarrera y postcarrera, tuvimos los tweets grandes de uno a entamo de temporada, otra metad, ahora este del final, y también no solo eso, sino que todas las carreras teníamos un tweet con el todo análisis de lo que era la carrera. De verdad que damos las gracias porque prestados de Alderiques, como tocamos todos los palos, ponemos un hashtag que lle Alderiques col deporte asturiano, y como tenemos ahí pues al número 1, al crack, a Fernando Alonso, a nuestro compatriota, prestónos mucho el seguimiento que nos apurres y la colaboración. Y eso, Pedro, dáteles más fonderes gracias. Y lo que sí, eso, que la gente no piense que no vamos a parar con Pedro en 2 meses, porque estamos entamándola, como se dice en asturiano, ¿no? Igual tenemos una sorpresina, ¿no? Por ahí, ¿no? A ti prestóte Sí, este año bueno, con nosotros a vegada más, ¿no? eso, prestóme mucho todo este seguimiento y vivir la temporada de Fórmula 1 también de una manera distinta, contándola yo a los demás con todo este seguimiento que hicimos. Y bueno, para el año que viene más y no solo de Fórmula 1, como dices. Sí, vamos ahí, sobre todo, o sea, que la gente siga en Twitter, esa cuenta tuya de Motornas. Damos más gracias, Pedro, de verdad, que nos prestó por la vida. Y eso, que te han soy en nuestras redes sociales, porque igual tenemos una sorpresina. Gracias por lo de Way, por este análisis de la temporada de la Fórmula 1, y vamos a estar muy, muy soyertes. Pedro, cuídate mucho, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Tallo, tallo, Adiós. tallo, tallo.